Les bendiga, amados hermanos. Déjame poner aquí la presentación. Ok, gloria a Dios. Estamos haciendo un pequeños ajustes, que como esto es en vivo, estas son las cosas que pasan, pero no pasa nada. Ahora sí. Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Damos un domingo más para estudiar la palabra del Señor. Me alegra que cada vez somos un poquito más. Así que eso es bueno. Y a todos los que nos están conectados por Facebook, por YouTube, Dios les bendiga. Espero que esta clase sea de bendición. Vamos a intentar, como esto es en vivo, aquí en vivo y en vivo por los medios sociales, vamos a mantener un poco de silencio porque el ruido es captado, ¿verdad? Si hay celulares, lo ponemos en mute, por favor, muy importante, todos los celulares los ponemos en mute para que no haya ninguna molestia. También, si hay alguna pregunta, levante la mano, ¿verdad? Y usted va a poder hacer la pregunta o cualquier comentario y yo lo voy a tener que repetir por si acaso no se oye, para que las personas puedan escuchar el comentario o la pregunta que usted pueda tener. ¿Ok? Ese básicamente va a ser el escenario de esta clase para que tanto los que están aquí como los que están allá puedan disfrutar y todo salir bien. Amén. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y que Dios nos hable en esta mañana. Padre amado, estás en los cielos. Señor, venimos delante de tu presencia, dándote a ti toda la gloria y toda la honra, todo el honor. Gracias por esta mañana tan preciosa, por esa bendición que tú nos das, Señor, de despertar, de gozarnos en ti, de cantarte, Señor, de adorarte, Padre, y también, Señor, de venir a tu casa, al lugar donde nos congregamos, Padre amado, para aprender de tu palabra. Permítenos, Señor, disfrutar este momento y aprender, no solamente aprender, sino acercarnos a ti, sino también renovar, Señor, nuestras vidas al estudio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que esta mañana tú nos hables y nos ministres. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la unidad del Antiguo Testamento. La semana antepasada se habló acerca del reino dividido. La semana pasada se habló acerca, creo que, de la sabiduría, ¿no? Ese fue el tema. Y seguimos basado en los libros sapienciales. Y hoy vamos a hablar acerca de, siguiendo con el tema de la historia del Antiguo Testamento, la parte en que Dios envía mensajeros. Y yo quiero que vayamos un momento a la Biblia en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, porque este es el meollo del asunto, que Dios envía mensajeros y Dios siempre habla a través de la historia. Y esto es algo que no solamente ha ocurrido en el contexto bíblico, sino que Dios sigue haciendo esto, sigue hablando a la humanidad. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el meollo de esta clase es que Dios envía mensajeros a su pueblo, al pueblo de Israel, para que este pueblo pueda entender y conocer lo que Dios está diciendo y actúe basado en ese mensaje. Y es un tema que no es así una vez cada cierta cantidad de tiempo, sino que en el contexto como lo presenta el profeta Jeremías, 11 veces aparece la famosa frase: desde temprano y sin cesar. ¿Desde temprano y sin cesar qué? Pues hablé al pueblo. Desde temprano y sin cesar envié profetas.
desde temprano y sin cesar hablé y mandé mensaje no solamente al pueblo común, sino también a los reyes, y no solamente a los reyes, sino también a los profetas, no solamente a los profetas, mismos profetas, sino también a los sacerdotes. Así que de temprano y sin cesar, Dios ha estado lidiando con su pueblo para que su pueblo pueda recapacitar en sus caminos y regresar al verdadero Dios y regresar al verdadero culto. Fíjese, Jeremías 7:13. Ahora pues, cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Desde el día 7:25 que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. O sea, cada generación, ¿verdad? Durante las diferentes reinatos de diferentes monarcas en Israel, y no solamente Israel, sino también en Judá. Sigamos con la perspectiva del reino dividido. Dios siempre ha enviado profetas. Y no solamente profetas que tenían una procedencia profética o una línea profética, sino personas que sin tener ningún tipo de ministerio profético son llamados a enviar un mensaje a una nación, al reino de Israel, como en el caso de Amós. Amós no era profeta. Amós dijo, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. O sea, yo no soy de los descendientes de los profetas. Yo no tengo esa línea, pero Dios me llamó. Yo que estaba trabajando, ¿verdad? Con los bueyes, trabajando en el campo, Dios me llamó y me dijo, ve y da el mensaje. Así que aun cuando había escasez, porque esta es la cuestión, aun cuando había escasez de ministros para dar el mensaje, Dios levantaba a cualquiera para dar el mensaje, porque si Dios habla, ¿quién no va a hablar? ¿Quién no va a dar el mensaje? Y si el león ruge, ¿quién no va a temblar? O sea, cuando Dios habla, no es que... Y para un grupo selecto... No, ¿qué es eso? Es un rugido, es una potencia donde todos tienen que escuchar y oír. Hay algunos que no van a querer escuchar, como hizo el pueblo de Israel en el Sinaí. No, Moisés, no. Nosotros no podemos escuchar esto. Esto es demasiado. Era como una voz de bocina, de trompeta. No. Esto es aterrador. Dijeron que no, que mandaras, habla tú por nosotros y que Dios hable por ti hacia nosotros. ¿Viste? Qué manera de cambiar la situación, porque Dios estaba dispuesto a hablar directamente al pueblo. Y con los profetas, ese fue el desempeño de ellos. Desde temprano y sin cesar, les decía, oíd mi voz. Desde temprano y sin cesar venía la palabra de Jehová, pero no oísteis. Y fíjese, en el 25:3, desde el año 13 de Josías, aún durante el buen monarca, Dios seguía hablando y el pueblo no oía. Aún aún en medio de un avivamiento espiritual y moral, Dios enviaba mensaje y el pueblo no escuchaba. De eso vamos a hablar más adelante. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, no los falsos, no los que hablaban paz, verdad y bendición a Jerusalén, cuando ya estaba predicho que iba a venir el juicio. O sea, aquí había un choque de mensajes entre los profetas económicos, los profetas asalariados que querían la posición gracias a dar una buena palabra al monarca, porque claro, ¿qué monarca no quiere que le dé una buena palabra? ¿Qué presidente de esta nación no quiere escuchar de que Dios tiene grandes cosas para la nación de Estados Unidos y usted ha sido elegido porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos y todo lo que va a venir es bendición y se van a acabar todos los terroristas, se va a dar un antídoto para la plaga del COVID, etcétera, etcétera? ¿Quién no quiere escuchar esa palabra profética, por favor? Que todo está bien. Fíjese, tenemos que llevar el contexto histórico, porque es que debajo del sol todo se repite, y llevarlo aquí.
Y piense un momento, siendo usted el monarca, el presidente de Estados Unidos, cuando te viene ese profeta a decirte, y tú con buenas intenciones, tú quieres hacer todas las cosas bien, te dice, este pueblo está mal. Este pueblo se tiene que arrepentir, si no destrucción viene sobre esta nación. Y después viene otro que dice, presidente, Dios dice de que todo está yendo muy bien, que Dios ha visto tu corazón, que lo único que tiene para ti es bendición y seguridad para el pueblo de Estados Unidos. ¿A quién tú vas a escuchar? O para nuestras propias vidas como, ¿verdad? Como jefes de nuestros hogares, tanto las esposas como los esposos que tienen que dirigir la casa correctamente. Y si viene una palabra, ¿a quién tú vas a escuchar? Pues lo mismo pasaba con estos monarcas. Tenían a los profetas, ¿verdad? Y le decían, así tú vas a vencer los asirios. Narices, no hiciste nada, ni los asirios ni a nadie. Desde temprano y sin cesar, estaba la voz de Dios, pero también estaba la voz de la conveniencia. Y había un choque. Pero Dios no iba a ser callado, porque seguiría mandando a sus siervos los profetas desde temprano y sin cesar. Pero no oyeron, no escucharon para recibir corrección. No lo querían haber oído. Ni se inclinó su oído y le mandaba el mismo mensaje. Y esta es la cuestión, que en estos mensajes de temprano y sin cesar, este mensaje era uniforme. Seguía una línea divina en que el mensaje siempre era el mismo en diferentes generaciones por diferentes profetas que no se conocían. No había un chat profético, ¿verdad? En que había un grupo de profetas que sabían, ok, tenemos que dar este mensaje para que todos estemos de acuerdo. No se conocían. No se conocían. Y vamos a ver más adelante profetas contemporáneos en su época cuyo mensaje era el mismo, pero no se conocían. No sabían dónde estaba la calle donde vivía el hermano. No existía eso. Y como le dije, hablando acerca de Josías, si se acuerdan, hace 2 semanas atrás hablamos acerca de la división del reino de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Y vimos una lista de reyes en el cual pues el reino de Judá, que es el reino del sur, tenía solamente una sola dinastía, que era la casa de David, mientras que el reino del norte hubieron tantos monarcas. Eso era una novela, golpes de estado, intentar asesinar al otro, duraban 3 meses, el otro 1 año, se quitaba el uno del otro, bueno, porque no había una casa constante de monarquía como en el caso de Judá. Y vemos que con Josías, el último buen monarca, hubo un avivamiento. O sea, este hombre se convirtió al Señor con todo su corazón. No hubo otra persona como este hombre. En la manera que él restauró Judá, el reino de Judá, porque ya el reino de Israel había desaparecido por los asirios. Pero este hombre trajo un avivamiento completo. Arrancó todas las abominaciones que se practicaban en Judá. Trajo la Pascua, la cual no se había celebrado desde hacía siglos. La fiesta de los panes sin levadura, desde siglos. Quitó las abominaciones del templo, los lugares altos. Desecró los lugares santos idólatras. Este hombre limpió la tierra de la idolatría aún siendo un jovencito, un jovenzuelo. Siguió los consejos de sacerdotes íntegros y de profetas íntegros. Fue a ver buscó la palabra de Dios y solamente había una mujer profetiza en aquel entonces que se llama Hulda, para que vea, Hulda, para que vea la escasez que había de palabra, porque el ministerio profético tenía que estar enclavado en el hombre. Y el hecho que tenía que buscar una mujer significaba de que no había una gran voz profética correcta y apropiada de personas íntegras. Limpió la tierra de la idolatría.
estableció la Pascua, quitó las abominaciones del templo de Jehová, trasladó el arca del pacto al templo, organizó a los levitas, sacerdotes y cantores según el orden establecido por David y estableció el culto a Dios. Todo lo hizo correctamente. Era un avivamiento moral y espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué mencioné las dos cosas? Porque ¿de qué sirve? De que hay un avivamiento y todo el mundo... ¡oh! Y ¿verdad? Nos estremecemos, los moños de las hermanas dando vueltas, ¿verdad? Como en los cultos antiguos, ¿verdad? Y todo el mundo quedándose al suelo. Gloria a Dios por eso. A mí me encanta todo eso. Y a usted también, ¿verdad? Y después, pecado por aquí, pecado por allá, pecado a la izquierda, pecado a la derecha, divorcios, infidelidades. ¿Me doy a entender? ¿Qué nariz de avivamiento es ese? ¿El ruca es el avivamiento? No, el ruca no es el avivamiento. Tiene que haber un avivamiento moral, de santidad, y con todo el movimiento del Espíritu que trae una voz de parte de Dios. Todo verdadero avivamiento tiene que traer cambios morales en el individuo. Y si hablo un poco fuerte es porque tengo este conectado y no sé si es algo muy fuerte. Okay. Tiene que haber un cambio en el individuo. Y esto es lo que trajo Josías. Un avivamiento moral y un avivamiento espiritual. Y dice 2 de Reyes 23, 25 al 27. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. ¡Qué hombre de Dios! Ni después de él nació otro igual, porque después de él lo que vino fue escoria lo que llegó. Por eso cuando muere Josías, hubo un profeta que le lloró, bien llorado, Jeremías. Lamentó la muerte de Josías. ¿Por qué? Porque Jeremías sabía lo que venía. Jeremías sabía lo que venía. Y si muere Josías, aquí lo que viene es ya el juicio de Dios. Con todo eso, Jehová no desistió. Con toda la conversión de Josías, no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y habíamos visto la semana antepasada que Manasés, aunque fue una persona despreciable en su caminar en contra de Dios, se convierte. Este hombre se convierte. Pero hubo un problema con Manasés, que aunque intentó quitar todos los ídolos, todavía el pueblo invocaba a Jehová y a dioses ajenos. Había lo que se llamaba un sincretismo. El pueblo había convergido las dos creencias de adorar a Baal en los lugares altos y después en ciertas celebraciones o en cierto culto a Dios, ir al templo a adorar al verdadero Dios. ¿Qué le parece? ¿Algo nuevo hoy en día? Definitivamente que no. Porque el sincretismo es abominable delante de Dios. No se puede estar adorando a imágenes, adorando a santos, adorando a cualquier tipo de religión o elementos de cualquier otra creencia y después mezclarlo en nuestro culto a Dios. Y dijo Jehová, también quitaré mi presencia a Judá. O sea que Dios ya había determinado juicio sobre Judá, como quité a Israel, porque ya Israel había desaparecido. Y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará allí. O sea que Dios mismo iba a permitir que su casa, que su templo fuera profanado y que la promesa que se había dado a Israel fuera totalmente quitada de estar en esa tierra que fluye leche y miel. Fíjese, una promesa quitada. Una promesa quitada por pecado continuo, pero no es por culpa porque Dios no dijo nada. Dios estaba desde temprano y sin cesar.
desde temprano y sin cesar, llamando a su pueblo al arrepentimiento, a que se conviertan de sus malos caminos, a que se conviertan de sus malos procederes, a que se conviertan de sus malas actitudes, a que se conviertan, ¿verdad?, de su egoísmo, egocentrismo, narcisismo, de todo tipo de ambición, actitud, mentalidad, arrepentirse, porque continuamente Dios enviaba mensajeros a los cuales algunos de vez en cuando se les escuchaba, pero al resto se les perseguía y se les hacía daño o muerte. Y Dios dijo, voy a quitar mi presencia de Judá. Y ahí yo quiero conectar, porque usted es un buen lector de las Escrituras, con Ezequiel. Hay una visión que tiene Ezequiel, ¿verdad?, del templo, ¿verdad?, donde habían todo tipo de abominaciones y playeras endechando a Astarte y ídolos pintados en las paredes del templo y personas adorando a las huestes, ¿cómo le pone la palabra? A las estrellas del cielo en medio del templo. Y Ezequiel ve cómo la gloria de Jehová se levanta del templo para irse. Esa es la visión que tiene Ezequiel. Y cuando tú lo combinas con lo que está pasando, con lo que va a pasar históricamente, esa fue la razón, por el pecado del pueblo. Ezequiel estando, ¿verdad?, en la diáspora, allá en Babilonia, está viendo lo que en realidad va a acontecer en Jerusalén. Se levanta la gloria del Señor, se va la presencia, quitaré mi presencia de Judá, y lo que viene es pura destrucción, pura desolación sobre Jerusalén, sobre el pueblo y sobre su templo. Y es que cuando vemos el avivamiento de Josías, los avivamientos o despertares espirituales y morales son preludio al juicio divino. Porque o te conviertes o no te conviertes, o arreglas tu camino o no arreglas tu camino, o te santificas más o no te santificas más. Porque en los tiempos que estamos viviendo, el que sea santo, santifíquese más, y el que sea impío, pues bueno, siga ahí en la inmundicia, porque en estos avivamientos o en estos despertares, si la persona no recapacita y no regresa al Señor, peor juicio es el que le viene. Si el pueblo que invoca al Señor no se acerca a Él en santidad y justicia y se purifica de su maldad y la nación no se arrepiente, lo que se está acarreando es juicio. Fíjese, en Isaías 61, que dice, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí por cuanto el Señor me ha enviado, ¿verdad?, a sanar a los quebrantados del corazón, a abrir apertura de la cárcel, a dar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Y después dice, a proclamar el año de la buena voluntad, o sea, un mensaje, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, el mensaje de arrepentimiento es el mayor mensaje de gracia que se puede dar en esta vida. Porque nosotros no somos dignos de podernos arrepentir. No somos dignos. Dime, ¿cuál es nuestra bondad para que Dios nos dé la oportunidad de arrepentirnos? ¿Cuál es nuestra bondad? Ninguna. Es un acto de gracia. El hecho de que Dios nos permita arrepentirnos es un acto de gracia de parte de Él. No es por algo que tú tengas o por algo que hayamos hecho, que hemos acumulado cierta bondad, entonces ahora sí te puedes arrepentir. No. Entonces, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Dios tiene buena voluntad con el hombre. ¿Y de qué manera se la muestra? Que le permite a que se arrepienta y obtenga perdón de pecados. Eso es buena voluntad. ¿Y qué dice después? Y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, está compaginado. La gracia y el juicio es inseparable. Es inseparable. Y después, en Joel, que después lo vemos en Hechos cuando da el mensaje, Pedro, su primer mensaje, dice, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea,
hay un despertar, hay un movimiento, hay un tiempo de gracia, ¿verdad? Pero es un preludio al juicio que va a venir. El avivamiento o el despertar es para la iglesia y es para la nación donde se encuentra la iglesia. Pero si la iglesia no recapacita y si la nación no se arrepiente, lo que viene es juicio. Y juicio para ambos, déjame decirle. Tanto las personas que están en la iglesia que no han obedecido al mensaje de Dios, el juicio de Dios, así como entró en Jerusalén y en Judá, ¿verdad? Va a ser también, el juicio comienza en la casa del Señor. ¿De qué manera va a ser el juicio? Mi hermano, Dios purifica su heredad, Dios limpia su era, Dios limpia, ¿verdad?, su propio huerto. Y como dijo Juan el Bautista, y todo árbol que no da fruto es cortado. No dice es trasplantado, es cortado y es echado en el fuego. Y Jesús bien habló acerca de personas de que no hicimos esto, no hicimos aquello, pero en su actitud o en su testimonio como creyente, no en sus obras, sino en su actitud como creyente. Yo no te conozco, por mucho que tú hayas hecho, hacedor de maldad. Porque esa fue la clasificación que Jesús le dio a estos individuos, hacedores de maldad. Por eso, la iglesia, nosotros los creyentes, tenemos que manifestar las buenas obras por la fe genuina que tenemos en el Señor. Y las buenas obras no de manera selectiva. No cuando me conviene hacer buenas obras o cuando recibo una remuneración por hacer buenas obras o porque recibo el aplauso por hacer buenas obras. Es el hacer buenas obras porque así como Dios tiene buena voluntad para con los hombres, así nosotros en nuestro hacer de buen obrar tiene que ser de buena voluntad para con todos los hombres. Amén. Entonces, y yo me pregunto, yo digo, yo soy el pueblo de Judá y veo todo este tipo de golpetazos de parte de Dios, que te ha mandado profetas de temprano y sin cesar, te ha mandado profetas de temprano y sin cesar. Yo puedo decir, bueno, ¿y a quién enviaste de temprano y sin cesar? Porque yo no los he visto, yo no sé quiénes son. No, porque hay gente que se queja de todo. Hay gente que es ciega para las cosas que quieren ser ciegas y sordos para las cosas que quieren ser sordos. Y dicen, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo. No, es que no quieres entender ni quieres ver. Porque no te conviene. Y siempre le das el twist para decir, ay, pero eso está muy extraño, eso no tiene sentido. Pero en realidad, dentro de ti, tú dices, oye, no, yo me tengo que escapar de esta. De una manera u otra, tengo que buscar una argumentación para escaparme y no ser responsable de lo que se me está diciendo. ¿Y lo hacemos sí o no? En nuestra mente, en nuestra manera después de hablar, procesamos toda la información. Eso tiene razón, lo que está diciendo, sí, pero no puede ser, porque yo hago esto, o yo soy esto, o yo he hecho esto, no puede ser conmigo. Y pasa por la máquina, ¿verdad? Y después dice, no, eso no puede ser. Y aquí puede pasar lo mismo con el pueblo de Dios. Dice, ¿a quién enviaste de temprano y sin cesar? Fíjese, en Jeremías 26:5, vamos para allá, ¿le parece? Jeremías 26:5. Quiero hacer una nota que toda esa frase de temprano y sin cesar es único en el profeta Jeremías. O sea, la actitud de Dios siempre ha existido de esa manera, desde temprano y sin cesar. Pero esas palabras están registradas únicamente en el libro del profeta Jeremías. Y vamos a ver por qué ahora mismo. 26:5. Dice, para entender... El 4 dice, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mi siervo, los profetas, que yo os envío de temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. ¿Quién va a aguantar esa palabra? A Jerusalén. El templo que lo tenían, ¿verdad? Como si fuera un amuleto.
Aquí no va a pasar nada porque tenemos el templo. Y es más, alguien trajo el arca de regreso al templo, se llama Josías. El templo se encuentra, el arca ahora mismo se encuentra en el templo. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Aquí vamos a vencer. Todos esos babilonios se van a pudrir afuera con el COVID. Todo el mundo va a estar bien. Aquí no va a pasar nada. Y viene este hombre enclenco, me imagino, porque este hombre no... los golpes que recibió no eran pocos, ¿verdad? Tal vez un poco apestoso, porque le metieron en cisternas, lo tenían encarcelado, él casi no comía, él estaba en una condición emocional de lucha interna con la palabra, que fíjense, no es fácil, con la misma palabra de Dios, luchando, la convicción que él sentía de dar la palabra y que era genuinamente de Dios, el dolor también del pueblo de despreciarla y que lo buscaban a él como presa para matar. Y Dios le prometió que no lo iban a matar. O sea, ya te puedes imaginar la condición de Jeremías y este Jeremías, ¿verdad? Como las fuerzas que pudiera tener y da la palabra. Esto lo va a cometer como Silo, que Silo quedó totalmente arrasado, fue un planar. Y, ¿qué dice después? Esta nación será por maldición a todas las naciones de la tierra. Lo escuchan el rey y su realeza. Y dice, este hombre hay que ponerlo a morir. Los sacerdotes y los profetas lo escuchan, este hombre hay que ponerlo a morir. Y salen unos ancianos. Y vamos al versículo 17. Dice, entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra, o sea, algunos que tenían un poco de historia y que se acordaban de ciertas cosas que se dijeron en el pasado. Y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo. La misma palabra que Jeremías, ¿sí o no? Y no son del mismo tiempo, y no se conocían en el chat, y él no tenía los libros y él no tenía los libros o el escrito de Miqueas, o lo que haya dicho. Será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, en el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Son los ancianos hablando. Hubo también, siguen diciendo ellos, un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías, el mismo mensaje. Y oyeron sus palabras el rey Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto, y le mandó personas y lo mataron, dice más adelante. Entonces, aquí hay dos personas que son mencionadas, y con un propósito. Bueno, Dios es el hacedor de la historia, pero aquí están registrados en el libro de Jeremías. Tenemos a Miqueas. ¿Quién es este Miqueas? ¿Alguien sabe? ¿Lo hemos leído en la Biblia? ¿Es el profeta Miqueas el que escribió? Este profeta Miqueas, si quiere, vaya a Miqueas 1:1 y va a ver cómo este hombre se llama Miqueas de Moreset. Es el mismo personaje. Se está haciendo alusión al ministerio profético de este Miqueas de hace unas cuantas décadas atrás, del abuelo de Josías. ¿Abuelo? Sí, creo que es abuelo. Abuelo, tatarabuelo. Ya el mensaje se estaba dando desde temprano y sin cesar. Pero después menciona a este Urías. ¿Quién es este Urías? Ahí, ¿verdad? Se trabó el paraguas. A ver, ¿quién es este Urías? ¿No será Urías de David? No, hermano, no hagamos eso.
no combinemos los nombres, porque ¿cuántos Josés hay en este mundo? Y no todos son gemelos, ni tampoco son la misma persona. Así que no combinemos por el hecho que se llamen igual, sino por antecedentes, por lo que han hecho, si en realidad son es el mismo nombre del padre, el mismo lugar, entonces sí es muy probable que sea la misma persona. Pero no es el Urías de David. Este es un Urías que solamente se menciona ahí y nada más. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos tipos de personajes. El profeta escritor, fíjese, y esto la Biblia no se había hecho. El profeta escritor Miqueas, que lo tenemos nosotros en el libro de la Biblia, y después tenemos a un profeta no escritor. O sea, que tenías el registro de aquellos profetas que escribían y plasmaban la palabra de Dios y otros que la vociferaban y que no quedó registro de ellos. Desde temprano sin cesar, tenías todo tipo de mensaje, tanto el escrito como el vociferante. Fíjese el método que Dios utiliza. Pero aún así, no quisiste escuchar tanto el profeta que aparecía de la nada y daba una palabra y lo aniquilabas, como el profeta que escribía y quedaba permanentemente su escrito. Pero sea Jeremías, sea Miqueas, sea Urías, sea Isaías, sea Amós, y vamos a ver más adelante, todos estos profetas tenían un mensaje uniforme. No había confusión en lo que Dios iba a decir o lo que Dios estaba diciendo. La confusión estaba en si escuchábamos los otros profetas asalariados. Ahí venía la confusión. ¿Y a quién iba a escuchar el pueblo? ¿A quién iba a escuchar el sacerdocio? ¿A quién iba a escuchar los monarcas? Porque bien podían escuchar a los que más le interesaban. Con este cuerno vas a vencer, ¿verdad? Y así vas a cornear, ¿verdad? A los enemigos. Y después, búscame a este profeta. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien me ayuda? Eso fue con... Este profeta que siempre me profetiza mal. Creo que era Acab. Iba a pelear iba a hacer fuerzas con otro rey de Israel. Y él pidió que, si no había otro profeta, que diera otra palabra profética. Y entonces viene el profeta, le llaman a este profeta de Dios y le dice, sí, ustedes van a ganar. Y le dice, ¿no te he dicho que tú me des la palabra que Dios tiene para mí? Aún sabiendo de que él quería la palabra buena, le dice, mira, yo vi a todo Israel desbandado, en desbanda, huyendo, porque iban a perder. Porque yo vi cómo Dios envió espíritus engañadores para que dieran palabra falsa a los profetas y engañaran, porque eso es lo que querían escuchar. El engañado le gusta la palabra con que ha sido engañado. Porque si el engañado se da cuenta de que estoy engañado, entonces va a salir del engaño. Pero, como dice en Timoteo, en los últimos tiempos habrán personas que escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Lo escucharán. ¿Por qué? Porque tendrán ganas. Le parecerá algo nuevo, algo que llama la atención, algo genuino. No este aburrimiento, ¿verdad? De siempre. Sí, Cristo salva. Entonces todo el mundo se aburre. Yo siempre escucho lo mismo. Necesito algo nuevo. Pues bueno, escucha a los demonios. Eso sí es algo nuevo. Me doy a entender cómo es el hombre. Entonces vemos cómo el mensaje es uniforme y es continuo a través de diferentes generaciones, desde temprano y sin cesar. Y fíjase que leímos a ver, ¿dónde está? Lo que dijo Miqueas en el 26:18, que dijo, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montón de ruinas y el monte de la casa como cumbre de bosque.
Es igualito, ¿verdad? Con lo que dice Miqueas 3:12. ¿Qué significa eso? Que tenían el escrito del hombre. Habían profetas que no necesariamente ellos podían ir a los lugares, sino enviaban las cartas o los escritos para que fuera leído. Y se lo enviaban a los reyes, al rey tal, al rey Jeroboam II, al rey quien quiera que sea, y se enviaban estas cartas. Y fíjese que tiene lo mismo que tiene Jeremías escrito, es lo mismo que Miqueas tenía escrito en el 3:12. ¿Y qué es lo que Miqueas profetiza? Miqueas profetiza un juicio inminente para las ciudades capitales de Samaria y Jerusalén. Y fíjese que ya lo de Samaria había acontecido en el tiempo de Jeremías, ya había acontecido, solamente faltaba Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que la palabra que había dado Miqueas se estaba cumpliendo. Y si ese es el caso, si se cumplió la primera parte, ¿qué tú vas a esperar de la segunda? Que no se va a cumplir. Y aún así, no escuchaste. O sea, aun cuando la palabra profética tenía porciones de eventos que se iban a cumplir, y parte de esas porciones se han cumplido, y quedan otras por cumplirse, aún el pueblo no quiso escuchar. Y las ciudades al sudoeste de Jerusalén. Juicio también sobre los líderes que oprimen al pueblo y juicio sobre los sacerdotes y los profetas corruptos. El juicio era para todo el mundo. Un brochazo completo. Inmoralidad en el lado de líderes políticos. Inmoralidad en líderes espirituales o líderes religiosos, sacerdotes y profetas. Y, no solamente eso, un pueblo idólatra. O sea, toda la columna de la sociedad de aquel entonces está totalmente podrida. ¿Y qué es lo que va a venir? Un juicio inminente. Y fíjese, aquí tenemos un pequeño chart cronológico donde podemos ver, pues, en la primera parte, de la izquierda hacia arriba, los reyes de Asiria, Tiglat-Pileser, Salmanasar, Sargón, Sinaquerib, nombres que aparecen, dos de ellos aparecen, ¿verdad?, en las escrituras. Los reyes de Israel, ¿verdad?, Salum, Menahem, Pecaía, Peca, Oseas, no el profeta Oseas, fíjese que hay dos Oseas, ¿verdad? El Oseas que es marrón es el rey Oseas. Profetas de Israel, profetas que estuvieron profetizando en el reino de Israel. Tenemos a Oseas. Reyes de Judá, tenemos a Uzías o Azarías, que es el mismo nombre, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, y si vamos más para allá, más para la derecha, ¿verdad? Después de Manasés viene Josías. Y después tenemos a los profetas del reino del sur. Tenemos a Miqueas y a Isaías. Estos son antes, ¿verdad?, del tiempo de Josías. Pero fíjese ¿cuántos profetas contemporáneos de aquel entonces profetizaron al mismo tiempo? Tenemos a Isaías, tenemos a Miqueas y tenemos a Oseas. Los tres dando palabra profética en el mismo tiempo. O sea, no había excusa. ¿A quién tú enviaste? Bueno, mira, te envié a Miqueas. Te envié a Oseas, te envié a Isaías, y no solamente aquellos que han escrito, sino también otros profetas que no han escrito nada. Te los envié. Pero no prestaste atención, no quisiste escuchar. Y fíjense que la extensión de la profecía de Miqueas y de Isaías va más allá de la destrucción del reino del norte, que es Israel. Y como le dije, eso significa de que lo que se había profetizado se cumplió en cuanto a Israel. Y solamente quedaba Judá, a lo cual también se le había profetizado, pero todavía no había llegado el tiempo de su destrucción. Y el pueblo no quiso entender eso. ¿Por qué? Si Josías hizo todo esto,
y trajo este avivamiento moral, este avivamiento espiritual, limpió la tierra, hizo todo cuanto Dios quiso que él hiciera. Porque no es que Dios le dijo que no lo hiciera. Oh, es que Dios no se lo dijo, mi cachis. Pero si es lo que Dios quiere que hagamos, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Vas a esperar que Dios te diga lo que tienes que hacer en algo que Él ya te dijo que tienes que hacer? Tampoco Dios es redundante en lo que Él ya ha establecido de lo que el hombre tiene que hacer. Un arrepentimiento falso fue lo que aconteció con el pueblo de Judá bajo la reforma de Josías. Fíjese cómo Jeremías lo detalla en su libro. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, no en días del rey Manasés, ni en días de Joacim, ni de Joaquín, ni de Sedequías, en días del avivamiento. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. O sea, esto es lo que Dios siempre intenta mostrar de una manera visual, el pecado del pueblo, como si fuera una prostituta. El pueblo de Dios es como si fuera una ramera, una mujer de calle, una prostituta. Y debajo de todo árbol, ahí se acuesta con cualquiera. Y dije, Dios dice, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. O sea, ya está viendo que son los dos reinos, ¿verdad? Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. O sea, Judá vio cómo al final yo me deshice de Israel. La desolé. Los asirios acabaron con Israel, pero Judá no tuvo temor. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, tomarla por poco, su fornicación es una cosa grande. Esto no es nada. Aquí no pasa nada. Si voy a perder mi salvación. Esas son las preguntas, ¿verdad? Si hago esto, ¿voy a perder mi salvación? Si esa es tu pregunta, pues entonces despláyate y haz todo lo que te dé la gana. ¿Para qué me haces esa pregunta? ¿Por qué? Tú quieres saber las cosas que no hacen perder tu salvación, pero que son malas, pero que no puedo perder la salvación, porque las quiero hacer. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Despláyate ya. Si el evangelio no es para estar pidiendo favores, ni para decir, ay, por favor, te dice el Señor, por favor, arrepiéntete. ¿Qué narices que por favor? Dios no tiene que decir por favor a nadie. Si tú quieres, muy bien. Si no, pues ahí estás. El pecado está a la puerta. Esas personas que empiezan, y voy a perder la salvación si hago eso. Si voy a perder. Pues esa es la mentalidad. Pues haz lo que te dé la gana. Ya. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada. Y fíjese, lo vio como cosa pequeña y la tierra fue contaminada. Y adulteró con cualquier cosa, con un pedazo de piedra o con un leño. Tú me salvaste, tú me sacaste de Egipto. Este libro, el libro del maestro, es mi salvación. Suena ridículo, ¿verdad? Y es una verdad. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. El arrepentimiento que llevaba Judá por medio del gran avivamiento de Josías era todo fingido, era falso. ¿Por qué lo estaba haciendo el pueblo? Porque lo estaba diciendo Josías. No porque escucharon la voz profética desde temprano y sin cesar. No se fueron a los anales, ¿verdad? De los profetas, lo que dijeron, lo que habían escrito. No. Y lo conocían porque Jeremías hace mención de que los ancianos sabían de Miqueas. ¿Y por qué el pueblo no fue a regresar y decir, oh, me cachis, es verdad lo que pasó con Israel? No. No prestaron atención.
Todo fue fingido. ¿Por qué? Porque el monarca lo dijo. Y fue un avivamiento. Y en medio de un avivamiento, un pueblo que no se convierte. ¿Puede ocurrir? El avivamiento nunca va a ser una transformación forzosa. Al final te tienes que arrepentir. Me tengo que arrepentir por mucho moño volante que pueda haber y por mucha caída al suelo. Y eso fue lo que aconteció. Un arrepentimiento falso es que Dios conocía el corazón del pueblo y no se iban a convertir. El que se convirtió de verdad, fue Josías. Ese se convirtió de verdad. Pero el pueblo, un corazón empedernido, un corazón duro, que Dios quería ser amoroso como aquel que intenta atraer a Israel o a su pueblo con cuerdas de amor, ¿verdad? Esperar en su desarrollo para atraerla y tenerla para sí, se convirtió en fornicaria. Y en Segunda de Reyes 25, del 9 al 10 dice, y quemó la casa de Jehová. ¿Quién quemó la casa de Jehová? Los babilonios llegaron, rompieron el muro, entraron en la ciudad, destruyeron todo, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, todas las casas reales, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Todo fue destruido. Todo fue destruido. Y se repite la historia. Se repite la historia con el templo de Salomón, que Herodes el Grande reconstruyó, lo hizo muy bonito, ¿verdad? Y Jesús le dice, mira, esto no va a quedar piedra sobre piedra. No, mira qué majestad, mira qué majestad. Aquí no entra, ¿verdad? El enemigo. Pues el enemigo entró por las puertas. No entró por otro lugar, sino por las puertas entró el enemigo. Así entró también el Imperio Romano y saqueó. Y del arca no tenemos ni idea dónde está. Todavía Indiana Jones la está buscando. Como dijo un estudiante bíblico. No, hermano Israel, no sabe que encontraron el arca del pacto. Y yo, no me diga, yo no sabía. Sí, lo tenían los alemanes. Y yo, me caché. Sí, los alemanes. Sí, durante la época. No digas nada más. Eso es la película, eso no es un documental. Todo fue destruido. El templo destruido. El templo de Salomón en la época del Nuevo Testamento destruido. Es que en realidad las reliquias no tienen ninguna importancia delante de Dios. No tienen ninguna importancia. Es el corazón lo que Dios quiere para que podamos vivir. Y entonces, si el arrepentimiento... ¿Qué hora es? No tengo mi celular conmigo en estos momentos. 5 minutos. Ok. Si todo lo que hizo Josías no llevó a un arrepentimiento genuino, ¿verdad?, al pueblo de Judá, entonces, ¿cuáles son las características de un arrepentimiento verdadero? Lo podemos ver en el libro de los Hechos, en cómo, ¿verdad?, los judíos responden a ese gran avivamiento, a ese gran descender o venida del Espíritu Santo. Primero, convicción plena de la maldad, porque dice que al escuchar el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón. Había un dolor muy grande que ellos sentían al escuchar el mensaje de aplausos. No, ¿el mensaje de qué? Arrepentimiento. Porque ese es el mensaje clave de la iglesia y es el mensaje de más amor que se pueda dar. El mensaje de arrepentimiento es el mensaje de mayor amor que se puede dar, porque te amo tanto
que te doy la oportunidad de que arregles tu vida. No somos dignos de arrepentirnos, amados hermanos. No somos dignos de arrepentirnos. El Señor nos ama tanto que nos permite a nosotros arrepentirnos y no a los ángeles caídos. Y lo dice la Escritura. Y no a los ángeles caídos que se arrepientan. A nosotros se nos da el privilegio de arrepentirnos. Gloria a Dios. Convicción plena de la maldad. Segundo, actitud excesiva de apartarse de la maldad. No solamente el hecho, me duele. Y mañana, ay, qué rico está esto. Ay, qué bueno está esto. No. Actitud decisiva de apartarse de la maldad. Porque va y dice, y dijeron, ¿qué dije yo? A Pedro, no a Padre. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, no era el Papa, ¿ok? Vamos a dejar eso bien claro. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Mi condición está mala. ¿Qué voy a hacer? Esa es la palabra clave. ¿Qué voy a hacer? Tercer punto. Ese que voy a hacer, cuando se te dice lo que tienes que hacer, tiene que estar acompañado ¿de qué? De obediencia. Tercer punto, obediencia a la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fíjese cómo va la progresión de arrepentimiento verdadero y genuino. Cuarto, perseverancia en la verdad sin sincretizar. No sincretismo, no mezcla. ¿Por qué? Dice la Escritura, y perseveraban en la mezcla. No, en la doctrina de los apóstoles. Y el momento que llegó la mezcla, estuvo bien rápido Pablo en escribir la epístola a los Gálatas. Y en el Concilio de Jerusalén se le dio la guillotina a esos cristianos judaizantes. ¿Por qué? Porque había que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y quinto punto, la comunión con los creyentes. Y participaban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en el convivir como comunidad creyente y en el participar en el culto hacia Dios. Y eso es lo que Dios está pidiendo, lo que pidió para el pueblo suyo, el pueblo de Judá, y también lo mismo que Dios está haciendo con la humanidad. Desde temprano y sin cesar, Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Y termino con el mismo pasaje que leímos de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Dios sigue hablando. Y ahora sí vino, ¿verdad? Aquel que es sobre todo profeta. Y nos ha hablado por el Hijo. Y el testimonio está vivo para toda la humanidad, por medio de la predicación de la palabra, por medio del mensaje de arrepentimiento, para toda persona de lengua, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Amén. Oremos. Padre nuestro en los cielos, Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Tu palabra, Señor, es perfecta. No hay que añadir absolutamente nada. Tu mensaje es claro. Tu mensaje, Señor, es entendible, Señor, para personas de diferentes edades, para personas, Señor, con diferente coeficiente mental. Es para todos. Tú haces tu mensaje entendible para la persona que es letrada como el iletrado, para el alfabeto como el analfabeto. Señor, es para todos y tú abres el entendimiento para que cada uno, Señor, pueda acercarse a ti en arrepentimiento. Señor, que esta palabra, Señor, se quede plasmada en nuestros corazones, que en nuestro caminar crezcamos, Señor, en arrepentimiento, para que siempre caminemos en pureza y en rectitud delante de ti, dando testimonio de la luz que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.